Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea bienvenido a su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al 24 de junio, sí lo dije así, ¿verdad? El 24 de junio del año del Señor del 2022. Pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por dejarnos llegar hasta su espacio y en su tiempo a través de este medio. De verdad, muchas gracias. Como en cada emisión, pues le pido me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos con el propósito de hacer más grande nuestra comunidad y pues también tener temas que puedan abrir el debate sano o el sano debate donde siempre van a surgir nuevas ideas, ¿no? Sobre todo ideas que quizás se puedan aplicar a lo que hacemos todos los días y o las podamos compartir. Recordemos que la información que no compartimos pues finalmente son granos de trigo que no surgen, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que podamos tener esta disposición de compartir la información. Y si le digo sobre todo, pues qué mejor que el ambiente de la casa, el ambiente de la sobremesa para estar ahí entre familia y estar platicando de estos temas que son bastantes importantes. Y pues bueno, estamos celebrando ya el último viernes de este sexto mes del año. Es increíble. Con él terminamos ya el primer semestre, como le decía en programas anteriores. Y pues estamos a tiempo, también le comentaba yo, de hacer un análisis para ver cómo vamos con estos propósitos de año nuevo que nos hicimos en enero. Recuerda, vale la pena sentarse un poco y reflexionar sobre estos proyectos, ver su avance, ¿no? Bueno, sí, y quizá iniciarlos, si no ha iniciado ninguno, bueno, pues vale la pena a lo mejor iniciarlo, y revisar también los que ya van avanzando y caminando, qué tan chuecos están, ¿no? Digo, hay que corregir el rumbo, se puede corregir el rumbo, y recuerda que lo tenemos que hacer antes de iniciar con el segundo semestre, porque pues bueno, que por cierto ya iniciamos el segundo semestre increíblemente la próxima semana, y bueno, yo me lo imagino como una cuesta. Ahorita ya estamos subiendo los últimos peldaños para llegar al clímax, al punto, al cenit del año, lo que podría ser la mitad del año. Y pues de ahí, como le comentaba alguna vez, ya todo es de bajada, ¿no? Ya imagínese usted que de repente ya estamos a mediados de julio. La siguiente semana ya hablamos de julio, ya para dentro de 15 días estamos hablando de la mitad de julio. Y ya con agosto llegó septiembre, porque agosto se pasa como agua. En septiembre ya empezamos a desvelarnos con las fiestas padres, que igual y este año hoy sí hay grito. Y pues imagínense entonces, ¿no? Ya todas las festividades de fin de año, ya es tiempo de ir viendo qué se hizo y qué no se hizo. Y bueno, pues ya está lloviendo. Digo, bueno, o sea, desde algunas semanas, ¿no? Desde algunos meses incluso, pero ya está lloviendo por acá y ya se está sintiendo con mucha fuerza también la temporada de lluvias de este año, bendito sea Dios. Así que pues hay que tomar las medidas necesarias para evitar desgracias y estamos atentos a la ayuda también que aquellas personas que viven cerca de las afluentes, de los ríos que crecen en esas temporadas, pues puedan necesitar también en los litorales del país, las personas que viven por allá, pues ojalá que esta temporada de huracanes y todo lo demás sea leve. Esperamos que sí, digo, siempre es problemático. Un saludo, un abrazo y nuestras oraciones están también ahí con ustedes. Y bueno, pues muy bien, damita y caballero, en la emisión correspondiente a este viernes vamos a concluir con el tema que traíamos hace 15 días y recuerda que hace 8 días pues le dedicamos el programa como un especial del Día del Padre, ¿no? Que por cierto también muchas felicidades a todos los padres y madres. Sigan poniéndose sigan poniéndole producto de gallina al asunto de la educación, al asunto de la casa, al asunto de la formación de la familia. La verdad es que, híjole, se requiere mucho de ustedes como papás, se requiere mucho en muchos sentidos y de muchas formas. Entonces no cejen en su empeño, nútranse bien para que puedan aguantar los catorrazos, y desde acá también les estamos enviando muchas buenas vibras. Digo, para estar en el argot, ¿no? Pero en realidad estamos haciendo muchas oraciones para que todos ustedes que tienen a su cargo personitas por formar, pues vayan bien. Pero bueno,
Hace 15 días estábamos hablando de la bioética y dijimos que serían 2 programas del mismo tema, con el fin de cerrar de la mejor forma que se pueda y entender un poco más de qué va todo esto. Habíamos hablado también de que íbamos a revisar la obra de algunos autores. Y bueno, pues esto es con la intención de investigar también un poquito más. Yo le voy a pasar nombres, vamos a discutir algunos puntos importantes de la obra, pero lo ideal es que usted, si tiene tiempo, si tiene la posibilidad, busque estos libros. No quiero hacer comercial, pero en las tiendas en línea, las grandes tiendas en línea tienen estos libros y los tienen, pues vamos a decirlo, no a un buen precio, pero no los tienen caros y además la entrega es asegurada. Entonces, ojalá que por ahí eches una vueltecita a su tienda en línea, a su tienda en línea más preferida, y verá que ahí encuentra buenos libros. Ya al final del programa le voy a pasar las biografías y con esto podemos empezar también. Y bueno, en el programa anterior estábamos hablando de algunos significados y conceptos que teníamos que entender antes de meternos de lleno a la parte de la ética, ¿no? Como por ejemplo traíamos el concepto ahí de lo que es la vida y comparábamos los propósitos básicos que cada tipo de vida tiene en base al diseño o en base al diseño de cada cuerpo, y por supuesto pues repasábamos también las diferencias obvias entre los seres vivos y las cosas inertes. Esta parte que vamos a revisar el día de hoy, este segmento, bueno, esta breve introducción, le quiero comentar lo que vamos a ver el día de hoy en referencia a lo que vimos en el programa anterior, es decir, en este programa vamos a tratar de que estos 2 segmentos, este segmento y el que viene, sean como un puente para unir la parte de los conceptos que teníamos nosotros ya concebidos en el programa anterior acerca de la vida, acerca del propósito, acerca del diseño, acerca de lo que son las cosas. Entonces el día de hoy en esta parte vamos a tomar como referencia, le decía yo, el concepto que tenemos, el significado de la vida propia, es decir, de lo que para nosotros es la vida, ya de una forma concreta, específicamente hablando del ser humano, y el significado que tenemos de la vida ajena, de la vida del otro. De la misma forma vamos a hablar de lo que podríamos decir de la vida no inteligente o de la vida que no es consciente. Vamos a ver cómo tenemos nosotros esos conceptos. Porque este segmento, o sea, el del que estamos hablando y en el segmento que viene, le decía yo, vamos a tratar de hacer un puente para poder llegar a entender lo que es la ética, lo que es la moral. No podemos hablar de bioética, bueno, como su nombre lo indica, bioética. No podemos hablar de la bioética si no entendemos qué es la moral y qué es la ética. Aunque en otros programas ya hemos estado hablando acerca de esto, pues es importante que vayamos comprendiendo también que lo que nosotros hacemos o la postura que nosotros tenemos relacionada a un concepto determinado siempre va a estar en base a la ética y moral que nosotros practiquemos, o a la moral y a la ética que nosotros practiquemos. Y esto es bien interesante porque cuando veamos esta parte que va a ser en el siguiente segmento, bueno, en el segmento 2, por así decirlo, es cuando nos vamos a ir dando cuenta de que los conceptos que tenemos ahorita o que podemos explotar y que podemos explorar en este primer segmento acerca del significado de la vida propia, de la vida ajena, de la vida no inteligente, de la vida no consciente, es decir, toda esta parte, van a empezar a surgir muchas preguntas en nosotros, van a empezar a llegar muchas dudas. Incluso comportamientos. Yo se lo digo de forma personal, la verdad es que yo tengo muchas dudas en ese sentido y aún sigo investigando porque hay muchos conceptos y hay muchas cosas que desde mi perspectiva o están un poco decolorados, hay unos que están muy muy intensos y hay otros que de plano no tienen significado. no lo he podido encontrar. Entonces la idea que tenemos el día de hoy es, le digo yo, tender un puente entre el segmento pasado, que estábamos hablando del segmento del significado de la vida, de los propósitos que tiene cada tipo de vida, después ya empezar a ver el significado de que nosotros como personas tenemos acerca de la vida propia, acerca de la vida ajena, etcétera. Y para concluir, obviamente vamos a tomar el libro que yo le mencionaba de Ramón Lucas, ¿no? Esta parte de Explícame la bioética. Se lo paso de una vez, por si lo quiere ir buscando. Así se llama, Explícame la bioética.
y su autor es Ramón Lucas Lucas. La editorial me parece que es Educom. Ahorita le digo concretamente porque no lo veo aquí a la mano. Pero parece que tiene bastantes obras. Sí, es Educom. Es la colección de Educom, así se llama. Entonces digo, vale la pena revisarlo. Si usted se mete a esa tienda en línea, la más grande que tenemos por acá, le pone así tal cual, explícame la bioética, y le va a salir ahí el libro. Tiene una portada muy bonita. Y este autor habla acerca de todas estas preguntas que nos vamos a empezar a hacer. Por cuestiones de tiempo, como le comentaba también en el segmento pasado, en el programa pasado, pues vamos a ir tratando de sintetizar cosas. Pero vamos a terminar, mire usted, después de ver la definición de la moral, la ética, la bioética, y tratar de hacer ahí una red constante con una definición bien lógica, vamos a ver cómo es que está aplicando, después de que ya nosotros creamos ese concepto, cómo es que ese concepto se está tergiversando o se está decolorando en aspectos concretos de la vida humana. No vamos a hablar, Ramón Lucas Lucas habla acerca un poco de la parte de los embriones, la parte de el trasplante y todo lo demás, los trasplantes de órganos y todo eso. Nosotros vamos a tomar así básicamente para discutir, vamos a tomar la salud reproductiva, que es de lo que estamos hablando o de lo que veníamos hablando en programas anteriores. Como consecuencia de la salud reproductiva vamos a hablar acerca del aborto, y posteriormente vamos a hablar también acerca de la eutanasia y cómo es que juega la bioética en todo este rollo, ¿no? Cómo es que juega la bioética tanto en la reproducción sexual, la reproducción humana, que al final de cuentas es sexual. Cómo es que juega esa parte del etos en la persona y cómo es que debería de ser y cómo se está viviendo ahorita. Pero sobre todo, esto va, insisto, en relación a los conceptos que vamos a ir manejando y que vamos a ir viendo desde ya, ¿no? O sea, el texto que le estoy comentando ahorita, por ejemplo, hablábamos acerca en el programa anterior hablábamos acerca del significado de la vida y de cómo veíamos la vida en los demás. Decíamos que una cosa inerte no necesita que la defiendan, necesita que la cuiden, que son dos cosas completamente diferentes, pero un ente que tiene vida, una planta, un animal, una persona, siempre va a requerir ser defendida porque dentro de su diseño no tiene la capacidad para defenderse por sí misma a cierta edad y en cierto tiempo. Un árbol, por ejemplo, no se puede defender del leñador, ¿no? Llega el leñador, le mete hacha y va para abajo. Una flor, una planta, no se puede defender del hombre. El hombre llega, la corta y pum, vámonos, ¿no? A excepción de las rosas, que ya ve que se ponen sus moños con las espinas y todo el show, ¿no? Pero aparte de eso, son tipos de vida que no se pueden defender. Los animales se defienden por instinto. Ese es el segundo nivel, vamos a decirlo así, si lo quiere ver de forma jerárquica, si lo quiere ver de forma horizontal, diríamos, yo le diría que son diferentes así como nodos. Imagine usted que esto es como una red, ¿no? Asumo yo que entendemos el concepto de una red, que es una computadora de un lado, la otra computadora del otro lado. Por ejemplo, usted en su casa, me imagino que tiene una computadora su hijo, su hija, después tiene usted su tablet o su teléfono, etcétera. Haga de cuenta que cada uno de esos dispositivos es un nodo en el argot de los programadores. Pues es una red horizontal. Entonces vamos a suponer que los animales, los seres humanos, las plantas convivimos en un segmento y las cosas conviven en otro. Al final de cuentas, si nosotros entendemos bien entendido, porque esto es importante, si nosotros tenemos una definición bien concreta de lo que es cada tipo de vida, de lo que es el propósito de cada uno de ellos, de que el diseño que cada uno de ellos tiene es para un propósito específico, es ahí entonces cuando nosotros vamos a empezar a hacernos preguntas acerca de cómo me trato, y fíjese lo que le digo, cómo trato a los demás, qué significa para mí una persona menos inteligente que yo, qué significa para mí una persona que tiene un tipo de condición médica,
Y cuando empecemos a hablar acerca de de los conceptos que yo le mencionaba, acerca de, por ejemplo, del aborto, la salud reproductiva y la eutanasia, vamos a empezar a ver cómo es que nosotros practicamos todo eso. Es decir, los conceptos que vamos a discutir los vamos a aplicar en el último segmento. Y ahí es donde va a torcer la puerca el rabo y los puerquitos el rabito. Entonces va a estar medio tenso el asunto. Le recomiendo que vaya buscándose un diccionario de etimologías, o si tiene ahí a la mano una libretita con una pluma, para ir apuntando todas estas palabras raras que me salen o que le comento. Pero vamos a ir tratando de bajarlo todo a que se entienda a la perfección, para que podamos después nosotros compartirlo, como le decía yo al principio, para que esta comunidad se haga más grande. Y sobre todo, también le comentaba yo, para que podamos responder preguntas que nos hacen y que se nos hace muy complicado responder, pero no es porque sea complicado, sino porque nosotros no lo sabemos, y aparte de eso porque también nosotros no coincidimos con el concepto, no estamos muy de acuerdo con el concepto. Entonces, pues ahí está, pongo el tema en la mesa para empezar la discusión y abrir boca. Y pues de entrada le sigo agradeciendo que nos acompañe en esta emisión del día 24 de junio de su programa En la Línea de la Fe. Y le pido me acompañe a hacer una oración de inicio para dar comienzo con este programa y hacerlo como se debe. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación Voz de la Iglesia. No se vaya porque ya regresamos. Nosotros de este lado ya empezamos. Abróchese sus cinturones en todos los sentidos, porque nosotros ya iniciamos. Vámonos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Para cuando
para cuando Cristo vuelva nos encuentre preparados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonar si quieres ser perdonados. Cristo dijo perdonar si quieres ser perdonados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva nos encuentre preparados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva nos encuentre preparados. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado radioescucha. Estamos dando inicio a su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 24 de junio del año del Señor del 2022. Ya quiero que sea 2023, fíjese. Se me hace raro el asunto, pero está bastante interesante. Es que en el 2023, pues van a pasar, hay algunos eventos importantes en el trabajo. Pero me estaba yo acordando, fíjese, antes de continuar, de que la semana pasada estaba yo viendo, una noticia, y ahorita me estaba acordando, de que el Mundial de Qatar del 2022 va a ser hasta noviembre, le comentaba por ahí a la familia. Y lo más interesante es que para el 2026, me parece, va a ser el Mundial aquí, aquí en Estados Unidos y en Canadá, en 3 países diferentes. Va a estar medio raro, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse. Le decía yo, pues ya estaremos también poniéndonos ahí la camiseta para la selección y echándole porras a estos muchachos mundialistas. En fin, pues bueno, continuando con esto, le pido de favor que se siga cuidando. Cuídese mucho, por favor, todavía esta parte del COVID está vigente. Siga utilizando el cubreboca en lugares cerrados, siga utilizando por favor el gel antibacterial, siga utilizando los desinfectantes, trate en medida de lo posible de desinfectar todo lo que se agarre y se toque con más regularidad, me refiero a las superficies, y las que no, pues también, digo, sí hay que hacer el quehacer de la casa ahí por donde ve a la suegra nada más, pero de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando dése un tiempecito y pásele el trapo ahí a las cosas que a veces no se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque si usted se cuida, nos cuida a todos. Y le reitero también que las campañas de vacunación siguen, ya por ahí está abierta la convocatoria para los niños, para los jóvenes a partir de los 5 años ya se pueden empezar a registrar para vacunarse. Entonces, pues bueno, hay que continuar con esto, hay que seguirle echando ganas y hay que seguir cuidándonos. Aprovecho también para enviar un saludo a todas las personas que trabajan en laboratorios que se dedican a hacer medicamentos, laboratorios que se dedican a hacer pastillas. Si usted me está escuchando, nos está escuchando y usted trabaja en uno de esos laboratorios, pues que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga dando mucha fuerza y mucha sabiduría para contribuir a que nosotros estemos bien, porque pues eso de cambiar de hábitos está difícil, ¿no? Tenía un amigo que decía que él prefería estar tomando 5 pastillas que quitarse 5 tacos de la boca. Entonces, pues es difícil quitarse los hábitos. Pero bueno, de este lado vamos a comenzar, vamos a
adentrarnos ya de lleno a esta parte de los conceptos que le mencionaba en el segmento pasado. Y pues mire que esta parte sí va a estar medio compleja, entonces le pido, primero, déjeme comentarle, no se tome nada personal. Digo, no nos conocemos, pero no se tome nada personal. Quizá voy a poner ejemplos un tanto burdos, quizá voy a poner ejemplos que a lo mejor puedan caer muy así como a nivel dedo, pero esta es la parte muy, pues se podría decir, es el meollo de todo el asunto, ¿no? Porque al final es ver cómo estamos, ver en qué arista nos estamos moviendo. Y si en el segmento pasado, si en el programa pasado estábamos hablando acerca de los significados o de los conceptos que nosotros teníamos de la vida, pues ahora vamos a hablar acerca de nosotros. Vamos a hablar acerca de nosotros y en relación a los otros y de las cosas que vemos todos los días, ¿no? Entonces, le digo, como le decía también en el segmento anterior, hay cosas que a mí no me cuadran todavía, pero pues yo creo que por alguna razón se tienen que investigar y también se tienen que ir adaptando. Esto del significado. Una cosa es el concepto, que el concepto es la definición que nos puede dar la ciencia, la definición que nosotros nos hacemos acerca de algo, acerca de la vida, acerca del trabajo, acerca del dinero. Y otra cosa muy diferente es el significado. Déjame le pongo un ejemplo. Cuando hablábamos me parece que fue la temporada anterior, o en esa temporada no recuerdo, acerca del 2 de noviembre, de cómo las personas, perdón, solemos tener algunas cosas que nos recuerdan a nuestros difuntos. Bueno, pues ahí nosotros le estamos dando un significado, es decir, a lo mejor es una prenda que nosotros le estamos asignando un valor y un significado para nosotros, específicamente para nosotros. Para otras personas no es específicamente el mismo, no es necesariamente el mismo, pero nosotros sí se lo damos. Entonces, los conceptos que vimos anteriormente acerca del propósito del diseño, o el propósito basado en el diseño, la vida basada en el diseño, ahora vienen a recaer en el significado de la vida propia para nosotros, el significado de la vida de los demás, y después de ahí nos vamos viendo algunos otros significados. Y me gustaría empezar con esta parte. La pregunta concreta es: ¿qué significa su vida? La vida que usted está viviendo hoy. Ya sabemos que se compone de muchas partes, ¿no? La parte física, el movimiento, que es lo que hacemos, la parte mental, la parte de razonamiento, la parte social, la parte religiosa, por así decirlo. ¿Qué significa para usted la vida? La vida como movimiento, la vida como aquello que podemos hacer y que podemos tener. Porque nuestro cuerpo tiene vida y con la vida podemos hacer. Entonces, si usted considera que su vida la tiene usted por sobre todas las cosas, o bueno, de alguna manera usted considera que su vida vale mucho, hay que empezar a ponerlo en el plató de las cosas para investigar. Si usted considera que su vida no vale nada, como la canción, también hay que ponerlo del lado de la crítica. ¿Por qué? Porque estos son extremos de una línea. Finalmente, una persona que piensa que su vida se debe de sobrevalorar, o se debe de valorar por sobre todas las cosas, y que su vida es lo más importante del mundo, pues aguas, ¿no? Y si una persona piensa que su vida no vale nada, que su vida es sacrificable, pues digo, tampoco es lo correcto. Y no vamos tan lejos. ¿Cómo responder a esta pregunta? Muy simple. Si a usted le piden que done su sangre, todas sus plaquetas las done para que su hijo o su hija viva, y si usted es madre, yo estoy muy seguro que usted no lo va a dudar. Usted simplemente va a decir de una vez: pásame un tubo de esos de 3 pulgadas y conéctamelo y vámonos, ¿no? Pero tampoco es lo correcto. El sacrificio es algo que ya hemos visto aquí. Tiene un significado muy especial. Pero el sacrificio también debe de ser inteligente, ¿no? Entonces, si usted considera que su vida vale más y que en caso de un temblor
usted es la primera persona que debe de correr al refugio o a la columna o a la zona donde se tenga que resguardar. Por cierto, una noticia, me parece que el día miércoles por ahí tembló en Jalisco, no tengo bien el dato, pero un saludo también para nuestros hermanos de por allá, ojalá que no haya sido nada grave, no tengo el dato completo, pero roguemos por ellos. Entonces pues tampoco, ¿no? Le digo, estamos en la 2 de la línea. Ahora, ¿de qué se trata? Pues esto se trata de entender cuánto vale nuestra vida. Evidentemente no somos capaces de darle un valor a la vida, porque si fuéramos capaces de darle un valor a la vida, dejaríamos de hacer muchas cosas que le hacemos a nuestra vida. Y cuando hablo acerca de vida, le puedo empezar diciendo lo que le hacemos a nuestro cuerpo, lo que le hacemos a nuestro entorno, porque nuestra vida no nada más es nuestro cuerpo, es nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, religioso, etcétera, etcétera. Si nuestra vida fuera importante, teniendo ese marco como todo, viéndolo de forma holística, podríamos entender que hemos hecho muchas cosas para determinar que nuestra vida es un objeto de desprecio en cierto punto, ¿no? Y nosotros decimos que nos queremos mucho. Pero aquí viene otro ejemplo, ¿no? La forma de alimentarnos. Los hábitos alimenticios hablan mucho de el concepto que tenemos de la vida. La forma de vestirnos habla mucho de la forma que tenemos de la vida. El meternos en problemas, consciente o inconscientemente, habla mucho del concepto que tenemos acerca de la vida. Entonces, yo creo que esta pregunta acerca de su vida o de la vida propia, primero, al responderla primero nosotros, sí tendríamos que hacernos estas preguntas. ¿Cuántas veces me meto en problemas? ¿Cuántas veces busco problemas? ¿Cuántas veces como más de lo normal? ¿Cuántas enfermedades provocadas tengo? No hablo de las enfermedades congénitas, hablo de las enfermedades que nosotros nos provocamos, como el estrés, la diabetes, la ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas preocupaciones tengo? Y después viene la otra parte, ¿no? ¿Qué estaré dispuesto a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿Me culturizo? ¿Trato de practicar mi religión? ¿Quiero a mi cuerpo? Una cosa, recuerde que una cosa es querer su cuerpo y otra cosa es tolerarlo. Ya después hablaremos de eso cuando estemos hablando de ética. Oh, por Dios, pues ya estamos en el programa de la ética, entonces forzosamente vamos a tener que hablar de eso. Pero será en el siguiente segmento. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos todo ese tipo de cosas, tenemos que empezar a preguntarnos también cómo es que lo vemos en relación al otro. O sea, si yo no valoro mi cuerpo, si no valoro mi medio ambiente, si no valoro mi entorno, mucho menos voy a valorar el del otro. Y esto se lo pongo bien simple. Yo estoy seguro que va a decir que no, pero es la verdad. En la mayoría de los casos. Si usted maneja me va a entender. Cuando traemos un carro que no es de nosotros, depende de la educación que tengamos, y aquí es donde empieza la ética, depende de la educación y moral que tengamos, pues lo vamos a tratar de cierta manera, ¿no? Cuando el carro es de nosotros, también depende de la situación, de la educación y de la moral que tengamos, lo vamos a tratar de otra forma. Pero muchas personas, me ha tocado ver, por desgracia, que no mantienen esos valores y estos principios, que cuando las cosas no son suyas, pues simplemente les vale, ¿no? No vamos tan lejos en el trabajo. Si usted trabaja en una oficina, en una casa, en una fábrica, donde trabaje usted, yo estoy muy seguro que cuando... discúlpeme el ejemplo que voy a poner, pero es el primero que se me viene a la cabeza y además es uno muy práctico. Cuando vamos al baño, el papel que ocupamos, pues muchas veces lo desperdiciamos, ¿no? Es decir, ocupamos más de lo que deberíamos de ocupar. Entonces pensamos así como que muy socarronamente, pues es que al final yo no lo pago. Entonces, esto que acabo de decirle de que yo no lo pago, sí hace una enorme diferencia. Porque imagínese usted que el carro que a usted le costó, usted sabe si lo va a valorar o no. Pero lo que no le costó, también no le va a dar el mismo valor. Porque cuando pase un bache y nada más escuche cómo se escucha la rótula así, cómo se pega, va a decir, ya sabes que para la próxima ya no paso por ahí, ¿no?
al final de cuentas, ese valor que nosotros le vamos dando, le va dando significado a las cosas y le va dando significado a la vida. Ahora, le decía, si usted no tiene ese mismo significado, o no le da el mismo significado a la vida ajena, es porque no se lo está dando a la propia, o está viviendo en un extremo. Si vive en el extremo donde su vida es lo más importante, va por lógica a las otras personas, a las personas que conviven con usted, las va a menospreciar. Porque no, se me hace muy difícil, digo igual si los hay, pero se me hace muy difícil pensar que haya personas que le den la misma importancia a la vida de la otra persona y le diga, cuando esté temblando, en el caso del temblor, pues le diga, agarre a todos y vámonos todos para la columna. Se me hace complejo, se lo digo porque lo he vivido. Finalmente, esta parte que le decía yo acerca del cuerpo, por ejemplo, el valor que le damos al cuerpo, pues si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos el del otro, pues somos candil de la calle, ¿no? Entonces hay que empezar a ver hacia adentro, hay que empezar a ver hacia nosotros y empezar a respondernos esas preguntas que le hacía yo, ¿no? O que le proponía yo. ¿Cuánto me cuido? ¿Cuánto me descuido? ¿Cuánto como? ¿Cuánto dejo de comer? ¿Cuánto hago ejercicio? ¿Cuánto no hago de ejercicio? Porque recordemos que la bioética se compone de bios, vida, ethos, podríamos entenderlo como un comportamiento. Lucas nos lo va a explicar un poco mejor, y después también tenemos otro invitado que es Leonardo Boff, también nos lo va a decir de otra manera. Pero es el comportamiento que nosotros tenemos en relación a la vida, y la vida es todo lo que tenemos. La vida es nuestro cuerpo, la vida es lo que hacemos con nuestro cuerpo, la vida es lo que le hacemos al cuerpo de los demás, la vida es cómo nos comportamos nosotros con nosotros mismos y cómo nos comportamos con los demás. Ahora, dentro de todo esto, que ya vimos que el significado de la vida propia y de la vida ajena, el de la vida ajena está en relación al de la vida propia. Ahora vamos a imaginar qué concepto tenemos nosotros de la vida no inteligente. No me refiero a los hermanos y compadres que son medio sonsos, no. Me refiero más bien a la vida que no se puede defender, o que no puede articular palabra para esgrimir un argumento. Llámense los animales, las plantas. El mismo significado de la vida propia. Y tenemos que hablar forzosamente de esto, ¿no? Le decía yo que toda la vida, todo tipo de vida, tiene una dignidad. Y tiene por su diseño y por su propósito. Entonces imagínese usted que a mí me causa mucho estupor cuando veo a personas que traen sus mascotas, que son generalmente perros o gatos, los traen con ropa. Se me hace complicado entenderlo. Es bien respetable, sin duda, pero se me hace muy complicado entenderlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la dignidad de esa mascota, desde mi perspectiva, y de acuerdo a lo que hemos estado platicando, pues se está viendo rebajada cuando le ponemos ropa, porque ellos ya traen su pelaje. Cosa que es muy diferente cuando le proporcionamos refugio. Cuando le proporcionamos refugio a los animales, estamos respetando su dignidad y los estamos cuidando, no porque es un ser inferior, sino porque tiene un propósito diferente. Dentro de esto mismo, esa es la vida no inteligente, la vida no consciente. Los seres humanos, dentro de lo que es la parte de la humanidad, existen personas que tienen condiciones médicas especiales, ¿no? Jóvenes con síndrome de Down, con retraso mental, no recuerdo si no se dice así, discúlpeme, que tienen problemas en ese sentido. ¿Cómo los vemos? Recuerde lo que le decía yo al principio, ¿no? Los podemos situar en un lado de la línea. O los tratamos con mucha, por decir algo, delicadeza, o los tratamos con mucho valemadrismo, ¿no? Yo le voy a ser honesto. La verdad es que yo considero que las personas que tienen una condición así, salvo su condición y las limitancias o las limitaciones físicas que le pueda dar, es una persona. Y se tiene que tratar como una persona. Se tiene que respetar su carácter,
se tiene que respetar su dolor, se tiene que respetar su alegría, se tiene que respetar su sexualidad. Es una persona. Y a lo mejor aquí voy a decir algo que va a molestar, pero la verdad es que me da mucha tristeza ver que muchas personas que tienen esta condición los adiestran como si fueran animales, como si fueran perros, para que saluden. No sé qué tan malo sea eso, no sé qué tan bueno sea eso. Desde mi perspectiva, insisto, es rebajar la dignidad del propósito basado en el diseño. Y ellos son hombres, son mujeres. Toda su dignidad debe ser respetada en todos los sentidos. Si está molesto, tiene que estar molesto. Si está alegre, tiene que estar alegre. No le puedo cambiar nada. Y bueno, es que esto va tirado, como le comentaba en determinado momento, a la parte de la lástima, ¿no? Y volvemos a lo mismo. El que se tiene lástima vive en un extremo de la línea. El que no se tiene lástima y que se tiene en un concepto muy alto está en el otro concepto de la línea. Ambos no conocen la dignidad. La dignidad no te hace menos ni te hace más, simplemente te hace ser. La dignidad está basada en tu diseño, está basada en tu propósito. Y esa dignidad se enardece, esa dignidad se engrandece cuando tú cumples ese propósito. Insisto, toda esta parte es mi perspectiva. Y me gustaría mucho que nos quedáramos con las preguntas que le hacía yo. La primera es esta, ¿no? ¿Cuánto me cuido? Porque en medida de lo que me cuido voy a cuidar al otro. ¿Cuánto me quiero? Porque en medida de lo que me quiera voy a querer al otro. Insisto, no hay que meter la parte del sacrificio. La parte del sacrificio ya la hablamos, pero también la podemos volver a hablar. Y hay que revisar el comportamiento que tenemos hacia la vida no consciente y hacia la vida no inteligente. También digo, cuando somos niños es muy común, ya finalmente es muy común que si vemos a lo mejor un animalillo que está haciendo daño o un animalito que vemos en la calle, pues simplemente lo matemos. No me pregunte por qué. Es parte quizá de nuestra naturaleza. Pero la realidad es que si empezamos a inculcar esa educación en los jóvenes acerca del respeto a la vida, que es todo lo que le acabo de mencionar en estos últimos 15 minutos, pues vamos a empezar a entender que la vida tiene que tiene muchos avatares y que la vida propiamente es un abanico de cosas y que tenemos que respetar el diseño de cada tipo de vida, el propósito de cada tipo de vida. Y que hay cosas que van a requerir que nosotros las cuidemos y hay cosas que van a requerir que nosotros les proporcionemos ayuda. Pero sin quitar esa dignidad. Yo sé que es muy complejo. Yo sé que es muy muy complejo. Pero créame que se va a resolver y se resuelve muy rápido, muy práctico cuando empezamos a hablar acerca de la moral, la ética y por supuesto de la bioética. ¿Qué le parece si nos vamos quedando con todo esto? Ahora sí fue bastante información. Espero que más o menos se haya quedado así como que claro. Y pues vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdez y ustedes están escuchando La Línea de la Fe, por favor no le cambie. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdez. Ya volvemos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla.
o visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Pienso en ti al ver el cielo azul, lleva tu voz, el viento sutil, alumbra el sol, los santos, la flor, los mares de ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Nosotros continuamos de este lado para seguir llevando la información pues lo más interesante que se pueda para que se comparta y se tenga en la mano información, les decía yo, para que podamos tener respuestas a muchas preguntas que nos llegan, muchas preguntas que incluso nos hacemos nosotros mismos y que más de las veces es muy difícil responder. Yo le agradezco que me permita llegar hasta su espacio y a su tiempo. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Permítame reiterarle nuestras vías de comunicación. Tenemos en las redes sociales por donde estamos transmitiendo, pues usted puede encontrar ahí las cajitas de texto para que nos deje sus comentarios y nosotros con gusto los vamos a revisar, pero si usted lo prefiere también puede enviarnos un correo electrónico a nuestro buzón electrónico precisamente en la línea de la fe@gmail.com, o si bien le parece también, y si usted prefiere escucharnos en Spotify, también en esa plataforma ya estamos transmitiendo. Tenemos programas de la temporada pasada, de esta temporada, y bueno, conforme van saliendo los vamos colgando. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook en la Línea de la Fe, así nos encuentra, y también por YouTube en la Línea de la Fe, también ahí estamos, ahí también va a encontrar pues estos programas que ya pasaron. Y pues bueno, el día de hoy estamos hablando de temas bastante importantes, diría yo casi hasta conflictivos. Estamos hablando acerca de la bioética y todo lo que eso conlleva. Y pues estamos tratando de darle un matiz un poquito light. No hay forma sencilla de tratar este tema porque la verdad es que chocan con muchas cosas y chocan con mucha costumbre de todas las definiciones de las que estamos hablando, pero estoy tratando de darle un sentido así medio light. En el segmento anterior estábamos hablando ya acerca de la dignidad, estábamos cerrando un poquito la parte de los significados, ¿no? El significado que tienen las cosas para nosotros. No su valor nominal, no su definición etimológica o académica, sino el significado que nosotros le damos. Y es bien importante recordar esta parte del significado, porque como le decía, pues al final el significado nosotros se lo vamos a dar a las cosas en base a lo que nosotros traemos dentro, en base a nuestras circunstancias, a nuestras costumbres, tradiciones, etcétera. Es decir, en base a toda nuestra moral, y de ahí vamos a también empezar a desprender una ética
que después vamos a empezar a utilizar. Y este segmento precisamente, estimado radioescucha, se trata de eso. En este segmento vamos a puentear el tema anterior, incluso el programa previo, el de la hace 15 días, y vamos a empezar a hablar acerca de la ética, de la moral, y vamos a hablar acerca de cómo se fusiona la bioética. Aquí le voy a dar concretamente la idea de qué es lo que Lucas presenta en su diario, en su libro, donde nos va a explicar qué es la bioética en sí y cuáles son pues los aspectos donde ésta se toca. También le comentaba yo que por cuestiones de tiempo pues es un poco difícil chutarnos toda la obra, ¿verdad? Pero insisto, si usted la puede buscar y la puede comprar, pues estaría muy muy bien, porque es un libro bastante bueno. Pero bueno, antes de continuar con este tema, con este asunto, pues permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, en la diócesis de Valle de Chalco, en Ecatepec también, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues aprovechando este espacio, quiero mandar un saludo para todos los doctores, médicos, todos los médicos, enfermeras, las personas que trabajan en hospitales y que se ven en estas situaciones éticas todos los días. Sí sería muy bueno que bajo la concepción que ellos tengan de la ciencia y de sus convicciones personales, pues generen en los pacientes un poco de conciencia también. Aunque vamos a escuchar ya en el siguiente segmento por ahí una opinión bastante radical, que bueno, no es de pensar que no es lo correcto, pero sí al final pues nos puede generar ruido. Pero tenemos la contraparte de Lucas que también está bastante interesante. Entonces bueno, pues un saludo para todos los médicos, para todas las enfermeras que trabajan en estos hospitales. Le pedimos por ustedes para que Dios siempre toque sus corazones y el espíritu que reside en ustedes siempre los guíe, los llene del don de sabiduría para poder hacer lo que tienen que hacer, siempre mediante la convicción personal. Ok, y pues bueno, aprovechando también este espacio, ya que estamos mandando saluditos, vamos a empezar con otra parte. Le pido una disculpa por los inconvenientes si usted escucha ruidos raros en este podcast. Bueno, pues es que no tenemos mucha previsión en ese sentido. Le comentaba yo que vamos a ver el santoral del día de hoy y por supuesto pues no se puede negar y no se debe de negar, señores. Hoy es el mero día de San Juan, es 24 de junio, entonces pues el santo principal para venerar es San Juan precisamente. Y pues no hay mucho que decir acerca de él, aunque todos lo sabemos, ¿no? Digo, el último profeta, primo de Jesús, él fue el que estuvo anunciando su reino, fue decapitado, fue uno de los yo creo que un ejemplo muy muy bueno sobre lo que un testigo debería de hacer, ¿no? Él fue profeta, se dice que fue profeta porque estuvo anunciando la llegada del Mesías, pero no en el sentido profético como lo hizo Isaías, por ejemplo, sino porque él ya vivía con él, ¿no? Él ya convivía con el Cordero, así mismo lo explica. Entonces es bien interesante conocer un poquito más la historia de Juan el Bautista, la cual se nos presenta hoy precisamente para celebrar su natividad. Y yo asumo que en muchos lados aquí en la República Mexicana, pues entre mañana y el próximo fin de semana, pues se va a celebrar todo esto, que la verdad es que son fiestas bastante interesantes. Junto con este santo, pues también celebramos a San Agilberto y compañeros, a San Oguardo mártir, San Farnacio mártir, San Goardo de Nantes, San Rumoldo de Malinas, San Simplicio de Autun, San Teodgaro de Besbirg, San Teodulfo de Lobes y a la Beata María de Guadalupe García Zavala, todos ellos hombres y mujeres que supieron y vieron la forma de que a través de su vida pudieran glorificar a Dios, y eso les valió para colocarse en los altares. Insisto, vale la pena recordar a San Juan Bautista. De hecho, la tradición católica estipula que es una solemnidad de la natividad de mi tocayo. Entonces, pues adelante, muchas felicidades para todos los que llevan por nombre Juan, que hoy celebran su santo. Muchas felicidades también si usted se llama de alguna manera de las que le acabo de mencionar. Espero que no sea San Goardo, estaría muy difícil, ¿verdad? Pero si usted se llama, pues muchas felicidades. Y si solamente celebra su cumpleaños, pues también muchas felicidades, que Dios le siga bendiciendo. Y bueno, damita caballero, vamos a continuar entonces con este tema, como le decía yo, por demás interesante.
y toca el turno de empezar a hablar acerca de la moral y de la ética. Ya hemos hablado de esto en otros programas y ya hemos visto qué tan difícil es hablar de ello. Sobre todo por el hecho de que no entendemos bien a bien qué es la moral y qué es la ética, ¿no? Para esto voy a echar mano de unas definiciones que nos ofrece un autor que escribe para un blog, en una página que se llama mexicosocial.org. Por las características, pues asumo que tiene otras razones, por ahí van implícitas otras razones, pero escribe un comentario bastante bueno. Se llama Leonardo Boff, quien lo escribe, y dentro de esto pues estamos hablando acerca de las definiciones que él nos trae acerca de lo que es la ética y la moral. La moral en sí se establece como una serie de costumbres y valores que se han establecido en una sociedad, en un grupo. Es decir, vamos a suponer que son reglas generales, ¿no? Así como que las reglas de buena convivencia y lo que se ve bien ante los demás. Obviamente estamos hablando de que la moral pudiera ser una ética pública, por así decirlo. Si vamos en la calle, vamos en el transporte público, un acto de moral sería, y de educación, que también va dentro de esto, por ejemplo, ceder el asiento, ¿no? Ceder el asiento a una persona que lo necesite, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque se ve bien, es algo que se ve que se tiene que hacer, insisto, por la educación, pero también es parte de la moral. Luego viene la ética. ¿Qué es la ética? Bueno, pues la ética la define, este autor también la define como algo que ya es personal. Aunque él menciona y habla acerca de que es la parte del ethos, como el carácter, como la parte de los valores, de los principios, etcétera, todo lo que conforma una persona. Por eso le digo que la moral es un poco diferente, en el sentido de que la moral, vamos a decirlo así, es pública, mientras que la ética es personal. Y tenemos que entender esta diferencia, o esta diferencia, tenemos que entenderla porque al final de cuentas, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, nosotros terminamos acatándonos, terminamos sujetándonos a la moral y no a la ética. En el mejor de los casos, aplicamos el dicho de hay que evitar el qué dirán, ¿no? O nos preocupa mucho el qué dirán. Vamos a ver si cabe el ejemplo, yo se lo dejo a su criterio. Hace 50 años se veía muy mal que vivieran los jóvenes, bueno, los que se estaban o tenían pensado matrimoniarse o casarse, que la mujer salía embarazada, ¿no? Por ejemplo, antes del matrimonio. Le decía yo también en ese momento que hablamos de estos temas, le decía yo que pues eso ya en este momento ya no aplica. Ahora se ven mal otras cosas ante los ojos de la demás gente. Y vamos soportando más cosas y más cosas y más cosas, y esa moral se va haciendo muy líquida, ¿no? Esa moral se va haciendo muy light, se va haciendo muy decolorada, y vamos tolerando muchas cosas que no deberíamos. Ahora, dentro de la ética, se supone que la ética tiene que criticar esa moral porque está basada, la ética, en los principios, está basada en valores y está basada en todas las partes de alguna manera que conforman a una persona. ¿De dónde tomamos los principios? Y aquí es donde estriba el asunto. ¿De dónde tomamos los principios y de dónde tomamos los valores? Decíamos en algún momento que los valores que tiene una persona y los principios que tiene una persona conviven dentro de la persona. Más de las veces esos valores van a chocar contra la moral, insisto, aunque debería de ser que la ética pública o la moral sea exactamente igual, pero no lo es, por cuestiones de mentalidad, etcétera. Entonces nosotros hacemos cosas moralmente correctas pero éticamente malas. Terminamos haciendo ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Pues vamos a suponerlo así, mujeres que abortan o que llegan a abortar, parejas, no mujeres específicamente, parejas que llegan a abortar porque le quieren tapar el ojo al macho, como dice el dicho, o porque no quieren que la familia, que la sociedad empiece a hablar, ¿no? De la mujer o del hombre, o etcétera, ¿no? O porque simplemente, como dicen, no es el momento, ¿no? Ok, esa es parte de la moral. Ahora, la parte de la ética, en este caso específico, por ejemplo, pues tendría que cuestionar a la persona que lo está haciendo. Tendría que cuestionar a la persona
en sus valores, en sus principios y en todo lo que tiene esa persona, ¿no? Debería de empezar a cuestionarle en el sentido de que va a quitarle la vida a alguien, en el mejor de los casos. En la escuela nos ponían un ejemplo muy chistoso, ¿no? Aquella persona que no tiene que comer y roba un pan, ¿está haciendo bien o está haciendo un mal? Y hay que tener cuidado al definir esa parte, porque si nosotros decimos que está haciendo un bien, estamos omitiendo la parte de entender todo lo demás y de entender que todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos viviendo está errado. ¿Por qué nos vamos a cuestionar? Porque al final de cuentas, el hecho de tomar un pan que no es de nosotros, que no es comprado, por así decirlo, pues es un delito. Y nuestros valores y nuestros principios religiosos, morales, educacionales, familiares, puede ser que nos digan, no tienes que robarlo. Entonces, la moral, el grupo con el que estamos, nos dice, pero es que nosotros tenemos hambre. Dios perdona, ¿no? Más o menos, eso es lo que yo quiero que vayamos ligando. La parte de que la ética se va a basar en principios y en valores, mientras que la moral se va a regir en tradiciones y costumbres. Si la moral está regida bajo tradiciones y costumbres, podemos entender costumbres muy muy bizarras, como le decía en un momento, cuando estuvimos hablando también de este tema, acerca de que en algunos pueblos es costumbre vender a las mujeres. Y se ve bien. La ética de los padres de aquellas mujeres que son vendidas debería de gritar y de exclamar que lo que están haciendo es una barbaridad. Pero no lo hacen, porque se acatan a la moral. Estamos haciendo actos moralmente buenos, éticamente malos. Es como cuando decimos que estamos hablando políticamente correcto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la bioética? Bueno, le decía yo, insisto y reitero, que la bioética tiene una definición como bios y la parte de ethos. Leonardo Boff nos dice que ethos los griegos lo utilizaban para lo mismo, para la moral y para la ética. Y en uno, que era ethos, con la E larga, dice él, es para definir la moral, y al revés, la E corta es para definir la ética. Pero sí deja bien en claro que la ética, insisto, son los valores y principios de una persona, mientras que la moral son las tradiciones y costumbres de un grupo social. Entonces aquí la pregunta que cabe, ¿la bioética dónde entra? ¿En la ética o en la moral? Si usted empezó a elucubrar un poquito acerca de lo que yo le he dicho desde el inicio de este segmento, pues vamos a caer en cuenta que la bioética es específicamente personal. La bioética es específicamente ética. No podemos decir que es moral o que es social, porque al final de cuentas nosotros estaríamos imponiendo nuestro punto de vista, que es lo que también va a hablar otra persona en otro comentario que vamos a hacer en el segmento que sigue. Nosotros tenemos que entender que la bioética es el comportamiento que nosotros como seres humanos tenemos en relación a la vida. Y ese comportamiento en relación a la vida es para toda la vida, para todo tipo de vida. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en la vida, en toda la línea de tiempo del ser humano, donde nos vamos a ver en la necesidad, ojalá que nunca pase, pero nos vamos a ver en la necesidad de tener que tomar decisiones éticas, no morales, éticas. Y le pongo un ejemplo bien claro. Disculpe usted, se me estaba secando la garganta. Vamos a hablar en el siguiente segmento del aborto y la eutanasia como un par de hilos, acerca también de la reproducción humana como un par de hilos, le insisto, esta parte del aborto y la eutanasia, para entender qué tipo de decisiones tenemos que tomar. Eso es por irnos a los extremos, por así decirlo. Pero en este momento, y es donde vamos con lo que vamos a empezar también en el segmento que sigue, tenemos que empezar a preguntarnos, la vida que hemos estado tratando en el segmento anterior, en el programa anterior, en todos los otros programas, para nosotros ¿qué significado tiene? Porque de acuerdo a ese significado es como nosotros le vamos a aplicar las reglas de la ética. Si nosotros no entendemos o no tenemos un significado amplio acerca de la vida, para nosotros una persona, un ser humano, no se va a generar, no se va a crear hasta el momento que nace. Para nosotros un ser humano no es una persona que renta su cuerpo, que vende su cuerpo.
Eso es una cosa. Para nosotros no vamos a valorar el trato que le vamos a dar a un animal. Fíjese usted que comentábamos en el segmento anterior acerca de esto de rebajar las dignidades y todo el asunto. Y se me hace muy chistoso otro fenómeno, ¿no? He visto muchos amigos, personas que se dedican, que digo ya es trabajo finalmente, que se dedican a pasear perros. Entonces van por la calle con un chorro de animalitos, ¿no? Así como con 10. Y todos los perros así con cara de que, pues no manches, o sea, era tantito. Imagínense, no sé cómo esté la rutina, no sé cuál sea la logística de estos amigos. Pero pues si recogen un perro en la primera cuadra y el último lo recogen hasta la 10ª, pues de caminar 10 cuadras y luego aviéntate la otra hora para el puro animalito, pues como que no. Y luego se me hace más chistoso porque se supone que un animal, un perro, es parte del acompañamiento del ser humano. Hay muchas personas que lo ven como compañía y se lo dan a otra persona para que lo saque a pasear. No entiendo la lógica. Dice un dicho también por ahí, ¿no? El que tiene tienda que la atienda y si no mejor que la venda. Al final se me hace, por poner una definición, se me hace muy egocéntrico tener a alguien algo al servicio de lo que yo soy y que esté ahí para mí siempre, pero yo no para él. Cuestión de compromiso. La bioética es el buen comportamiento relacionado a la vida. La ética está basada en principios y valores, es totalmente personal, mientras que la moral está basada en tradiciones y costumbres. Desde mi perspectiva, nosotros nos tendríamos que mover en la ética como personas, en la ética pública de la moral, pero no imponer nuestro punto de vista, simplemente actuar en base a nuestros principios y valores cuando nos toque actuar. ¿Se acuerda que teníamos un trinomio que estábamos utilizando en los programas anteriores? Conocimiento, juicio y acción. La ética son decisiones que tenemos que tomar, basadas en un juicio y basadas en un conocimiento. ¿De dónde tomamos nuestros principios? ¿De dónde tomamos nuestros valores? Imagine usted que en casa no los conocen y no se los dan, o los omiten con tal de sobrevivir, que también luego por ahí discutiremos esa parte. ¿En dónde los vamos a tomar? ¿De dónde los vamos a agarrar? No se diga en la escuela. En la escuela estos valores también ya quedaron muy muy afuera. Una de las fuentes que nos puede ayudar a tener estos valores y estos principios bien cimentados es la religión. También hay que leer y hay que aprender y hay que ver, porque la religión católica específicamente, tiene un compendio general acerca de toda esta parte, y digo, no necesitamos entender nuevas doctrinas, nuevas cosas para pensar y ver qué es la bioética. Aquí el punto estriba en que nosotros nos empecemos a meter un poquito más. Incluso le decía yo que le iba a recomendar libros en este segmento. Bueno, pues uno de ellos que le recomiendo ampliamente es el Catecismo de la Iglesia. No el del Padre Ripalda, no el chiquito con el que hace la primera comunión. No, le recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, así se llama. Y este es un libro bastante grueso que lo puedo poner como pata de mesa. Ahí viene todo lo que le estoy hablando, todo lo que le estoy hablando, y muchas cosas que no puedo decir al aire, pero también vienen. Y créame que es una muy buena lectura para entender. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Hasta este punto no hemos hablado de religión al 100%. Pero es increíble que no tengamos las respuestas cuando las respuestas siempre las hemos tenido. O sea, no demos las respuestas cuando nos hacen estas preguntas, cuando las respuestas están siempre a la mano. Insisto, bioética, comportamiento hacia la vida durante toda la línea de vida, desde la concepción, desde que se fecunda el óvulo hasta la muerte. Ética es comportamiento de la persona en base a sus principios y valores. Moral es el comportamiento de un grupo social en base a sus tradiciones y costumbres. Yo sé que es mucho para pensar, pero se lo pongo en la mesa. Y mientras, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy breve y yo regreso? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, no hay más. Ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda,
todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente humano. Te esperamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Siempre me hago trabalenguas ahí con esta parte, pero a ver, ahí va otra vez. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por su preferencia. Yo soy Juan Valdés, les recuerdo que está usted escuchando En la Línea de la Fe, un programa que trata de llevarle hasta usted información bastante interesante en relación a la vida, en relación a la sociedad, en relación a nuestra religiosidad. Y bueno, esto de que sea En la Línea de la Fe, pues siempre recordemos también que todos los temas, yo creo que no hay tema en el mundo, que todos los temas, iba a decir hasta el juego, fíjese usted, es increíble que las personas que les gusta apostar, también se haya hecho referencia, ¿no?, al juego en la Biblia, cuando se estaban echando a la suerte la túnica de Jesús en la crucifixión. Pero es increíble que al final de cuentas la religión católica nos presente todas estas alternativas y todas estas propuestas y conocimiento, porque al final de cuentas pues ha permanecido durante muchísimos siglos, ¿no? Entonces tiene un compendio de experiencia y de todo lo demás que, bueno, está bastante bueno. Estamos iniciando ya el tercer segmento de este programa. Yo espero terminar con este programa la mayor parte del tema de lo que es la parte de la bioética, y si no, pues por ahí iremos haciendo, como le decía en un principio, en otros programas, otras series, estaremos tocando puntos clave bien puntuales, valga la redundancia, para poder entender un poquito más, porque ya lo vamos a ir trabajando referente a cada situación de la vida, sobre todo cuando estamos hablando de persona social. Entonces, el día de hoy, en este segmento que viene, nosotros vamos a empezar a hablar acerca de que lo que estamos hablando, insisto otra vez, valga la redundancia, de que lo que estamos diciendo tiene un fundamento inicial bien básico. Ese fundamento inicial es la libertad, así de simple. Hablamos en este programa, hemos hablado acerca del significado de las cosas. Ahora la pregunta que sigue es, ¿qué significado tiene para nosotros la libertad? Y hay un programa, si mal no recuerdo, un programa específico que hicimos en esta serie, que habla acerca de la libertad. Y habla acerca de que la libertad la va a dar específicamente el conocimiento. Por eso dice Cristo, la verdad os hará libres. La libertad es la amalgama que envuelve todas las acciones que nosotros vamos a tomar en relación a la moral, a la ética y por supuesto a la bioética. Y en este segmento yo quiero invitarlo a escuchar estas partes o esta parte, que al final pues es bien interesante. Y hay muchas posiciones encontradas en este asunto, pero quiero leerle dos que están pues bastante interesantes, y que habla, bueno, de hecho dos en relación a la eutanasia, por ejemplo, y darle la definición de lo que es la bioética y todo el marco que abarca según Ramón Lucas. En el entendido quedamos de que la ética es la parte de la persona, específicamente de la persona, basada en sus principios y en sus valores, que la moral está basada en las tradiciones y en las costumbres de un grupo social, y que la bioética termina siendo el comportamiento de la vida hacia la vida. El comportamiento de nosotros, porque acuérdense que la ética es personal, el comportamiento de nosotros hacia la vida, hacia la propia vida, hacia la vida de los demás, desde el inicio de la línea de tiempo hasta el fin, es decir, desde el momento de la concepción hasta el momento en que esa persona muere. Ramón Lucas es un autor español, bueno, es un letrado español, que nos habla mucho acerca de esta parte, y él hace una definición bien interesante acerca de lo que es la parte de la bioética. Y si me permite, se la voy a leer así. Bioética es un término acuñado por Potter en 1970. Está formado por dos palabras griegas, bios, que significa vida, y ethos, que significa costumbre. Etimológicamente, ética de la vida. La bioética se puede definir como la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud, a la luz de valores y principios morales racionales.
Sus características. La bioética tiene las siguientes características. Es humana. Concierne directamente a la vida y la salud del hombre, e indirectamente al entorno en el que vive. Es racional. Regula las intervenciones según valores morales fundados en la dignidad de la persona humana. Es universal. Válida para todos los hombres sin distinción de cultura o religión, porque está fundada únicamente en la racionalidad humana. Es interdisciplinar. Se sirve de la colaboración de todas las disciplinas implicadas, biología, medicina, derecho, filosofía, etc. Y después nos aclara la definición equívoca que tiene. Erróneamente se habla de que la bioética es laica. Pone el acento sobre la independencia y contraposición con respecto a perspectivas inspiradas por la religión. Bioética religiosa. Se inspira en posiciones religiosas. Y escuche usted esto. La bioética ni es religiosa ni laica. Es sencillamente bioética. Cualquier adjetivación representa una deformación tendenciosa. En todo caso, se podría hablar de una bioética personalista para indicar que el criterio de valoración ética es la dignidad y el valor absoluto de la persona humana. ¿Cuáles son sus ámbitos? Se puede hablar de dos ámbitos. La bioética general, que se ocupa de los valores y de los principios éticos generales, que entre paréntesis nos pone filosofía moral. Después la bioética aplicada. Aplica los principios generales a temas y casos concretos bajo el perfil biológico, médico, jurídico y ético. Temas y problemas de la bioética. Los principales temas de bioética son los relacionados con la procreación humana, la sexualidad humana, la procreación natural, fecundación artificial, regulación natural de la fertilidad y anticoncepción y esterilización. La genética humana, genoma humano, biotecnologías y terapia génica, clonación y células madre. El embrión humano, aborto, diagnóstico prenatal, intervenciones en embriones humanos. La vida de la fase terminal, dolor y eutanasia, encarnizamiento terapéutico, cuidados paliativos, muerte encefálica y trasplantes de órganos. Eso es nada más y nada menos lo que Lucas nos informa acerca de lo que es la bioética. Imagínese usted que en esta definición que nos acaba de pasar este autor, nosotros podemos ver y podemos entender pues que abarca toda la vida. Desde, insisto, desde la procreación o desde la creación, que es la fertilización del óvulo, hasta la muerte. Abarca todo. Entonces, es muy importante entender el significado de cada etapa de la vida. ¿Por qué le restamos valor, en el caso concreto del aborto, por qué le restamos valor a una vida que no habla, porque todavía no tiene cuerpo, y por qué le restamos valor a una vida que no se puede defender? ¿Por qué le restamos valor a una persona que ya no puede moverse y que está en una cama postrada? Nosotros, los seres humanos, desde siempre, y eso me queda muy claro, hemos tenido la capacidad, si así se le puede llamar, de juzgar. Hacemos un juicio, pero con poco conocimiento. Y luego determinamos quién vive o quién muere en base a ese escaso conocimiento. Después, nosotros también, insisto, vamos analizando, mientras estamos fuertes, porque también esto es bien chistoso, vamos analizando las diferentes etapas de la vida y decidimos, en base también a un conocimiento muy escaso, cuál es la parte donde podemos exterminar esa vida. Entonces, en las legislaciones, si se ha dado cuenta, hablan de poder quitarle la vida y de poder abortar hasta un número determinado de semanas. No conozco bien la legislación acerca del aborto, pero sí sé que es políticamente correcta, es inmoral, totalmente antiética y es falta de bioética. Eso sí lo entiendo. Porque desde que se crea, desde la fertilización del óvulo, y lo explica Lucas también en su libro, es desde el momento en que nace precisamente la persona en el que se crea. ¿Por qué tenemos este problema, o por qué existe este problema en que haya un aborto de ese tipo, un aborto intencionado, que más adelante lo vamos a ver? Pues simplemente porque le estamos quitando toda la potencialidad. ¿Se acuerda que hablábamos de eso también en algún punto y momento?
Ahora, algo que se me hizo muy interesante de esta definición que le pasé, dentro de los ámbitos que Lucas nos narra, cuando él dice la procreación humana, sexualidad humana, procreación natural, fecundación artificial, regulación natural de la fertilidad y anticoncepción. Esto es bien interesante porque son aspectos que vivimos todos los días y que no le damos el sentido que se merece. Digo, no nos da tiempo en esta cápsula para poder entrar o para poder adentrarnos acerca de eso, pero sí quiero darle un ejemplo claro, bueno, más bien un concepto claro, acerca de que la reproducción humana y en el ámbito sexual es bien compleja porque está basada todavía en muchas costumbres muy arraigadas. Y está basada en una ética personal que también está muy deformada. Entonces, imagínese usted que si nosotros somos producto de la familia, el lugar donde deberían de enseñarnos todo eso, de donde deberían de enseñar nuestros principios y valores éticos referente a la vida, pues no lo vemos, solamente vemos, hacia grandes rasgos, que los hijos se tienen, pues a veces más a fuerzas que de ganas. Decíamos que en algún momento muchos de la generación de los años 70 y 60 son productos de violaciones porque papá llegaba y no le preguntaba a mamá si quería, simplemente llegaba tomado el hombre y pues maltrataba a la mujer y la dejaba embarazada, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ese tipo de comportamiento, si bien es cierto, se va aligerando un poco, sigue bien presente. Es decir, el respeto que nosotros le tenemos a la vida se manifiesta en un irrespeto a la vida, o sea, en que no le tenemos respeto. Cuando nosotros hablamos de que las mujeres ven a los hombres como objeto y los hombres ven a las mujeres como objeto, cuando hablamos de que nosotros mismos nos vemos como objetos, por cierto, en el Catecismo de la Iglesia habla de esto también, es cuando nosotros empezamos a hablar acerca del significado de la vida y de cómo nos tratamos en todos los momentos de nuestra vida. Por eso le insistía yo que es necesario tener un significado y un concepto bien amplio, basado en un conocimiento real y congruente acerca de lo que es la vida, porque lo vamos y lo estamos viviendo todos los días. Otro ejemplo bien claro, no necesitamos irnos a las clínicas clandestinas o estar en una situación de eutanasia para poder aplicar la bioética. Vámonos a las situaciones de todos los días. Le comentaba, ¿qué es lo que comemos? El respeto a nuestro cuerpo es respeto a la vida. ¿Qué es lo que le hacemos a las demás personas? El respeto a las demás personas es respeto a la vida. ¿Qué es lo que le hacemos a los animales? En muchos animales les estamos quitando el propósito, y entonces se habla ya acerca de una piedad que no existe. Es el que yo le decía en el ejemplo en el segmento anterior acerca de las personas que roban para comer. O sea, finalmente el acto de comer es natural, es instintivo, pero también se nos enseñó a trabajar. Y luego viene todo lo demás y ya se empiezan a hacer juicios éticos y juicios morales. Por eso es importante adquirir el conocimiento. Este trinomio que hemos venido manejando en toda la serie, que habla de conocimiento, juicio y acción, estriba en que conocimiento, juicio y acción nos van a provenir de los principios y de los valores éticos que nosotros tengamos. Ahora, si estos principios y estos valores van en contra de la moral, van en contra de las costumbres y de las tradiciones del grupo donde nos desenvolvemos, nos podemos parar enfrente de ellos y simplemente no hacer lo que nos piden. Porque nosotros estamos parados en roca. Somos libres, estamos hablando con la verdad. Pero si no tenemos nosotros también la fuerza moral o la fuerza espiritual o la fuerza ética para poder no hacer valer, sino manifestar lo que nosotros pensamos, pues va a estar muy difícil, ¿no? Ahora, en estos asuntos específicamente del aborto, por decir algo, en algún momento nosotros hemos pensado, y le comentaba yo que lo anterior pues es la parte de los ejemplos cotidianos, ¿no? Pero ¿qué sucede con el aborto? Pues el aborto es ahorita lo platican ya y lo mencionan ya como un derecho. Realmente no es así. Realmente no es un derecho. ¿Quién tiene derecho a matar a quién? ¿Y por qué? ¿Dónde está la ética hacia la vida? ¿Dónde está la bioética? No del médico que hace el grado, no de las personas que intervienen en el aborto, no del que lo planea o lo paga, sino más bien de la persona que lleva en su vientre a ese bebé, a ese niño o niña, y que decide con todo el arbitrio del mundo
en una libertad que no tiene nada de conocimiento, quitarle la vida. Es algo monstruoso, dice Lucas, y permítame leerle la definición que Lucas nos da acerca del aborto precisamente. El aborto procurado es gravemente ilícito. Todas las intervenciones que acabamos de mencionar, menciona muchas en el libro, y otras análogas constituyen la eliminación de un ser humano en la fase inicial de su existencia, y por consiguiente contradicen la dignidad de la persona humana. Se oponen a la justicia y violan directamente el principio de no matar. Un principio, no está mencionando que sea un mandamiento, es un principio. La fecundación del óvulo constituye la frontera que separa las diversas formas de anticoncepción de las diversas formas de aborto. Estas intervenciones sobre el óvulo ya fecundado, cigoto o embrión, no conciernen a la naturaleza de la sexualidad, sino a la igualdad de toda vida humana. No es solo un hecho de fe, la razón es de por sí suficiente para hacer comprender la ferocidad de tal acto. El aborto procurado es el asesinato injusto e inicuo de un ser humano. Así de simple. No matar no es un mandamiento, es un principio que todas las personas deberíamos de tener. Y cuando hablamos de no matar, insisto, hablamos de no matar a la planta, de no matar al animal, que no debemos de matar porque su propósito es otro, y hay animales que se tienen que sacrificar o que se tienen que matar, si lo quiero ver así, porque su propósito es ese, es morir para el alimento. Y no le estamos quitando dignidad a un pollo, a un guajolote por matarlo y comérnoslo. No le estamos quitando dignidad a una vaca por matarla y comérnosla, a excepción del significado que nosotros le demos a ese animal. Con todo el respeto para las religiones de Oriente, por ejemplo, que veneran una vaca, está bien. Ellos tienen su creencia, nosotros de este lado tenemos la de nosotros, es bien respetable y todo es bien respetable, pero al final de cuentas en el entendido y en el conocimiento que yo le estoy comentando o que le estoy compartiendo, entendemos que hay animales que tienen un propósito y hay otros animales que tienen otro propósito. ¿Y qué se dice de un ser humano? Pues mucho más, ¿no? Un ser humano no se debe de matar. Y yo entiendo que ahorita en este momento usted está pensando quizá que haya muchas personas que merezcan la muerte. Eso sí lo entiendo. Pero pues decía, mi papá tenía un dicho, ¿no? Que el que por otros pide, por él aboga, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si nosotros no empezamos a cambiar nuestro hábito en relación a la vida, nosotros podemos entender que incluso el pensamiento de que creemos, consideramos y enjuiciamos para que alguien merezca la muerte, pues ya estamos pecando, en el sentido estricto de la verticalidad. Después viene la parte de la eutanasia, estimado. Escucha, mire, estos dos hilos, como le decía, son situaciones muy extremas de lo que estamos viendo, pero ahorita vamos a retomar la parte de las cosas más simples. La parte de la eutanasia, aquí sí hay dos puntos encontrados y me gustaría compartirlos con usted porque al final de cuentas este foro es para eso, ¿no? Y por ahí me encontré en la Gaceta de nuestra universidad, de nuestra ponderosa Universidad Nacional Autónoma de México, un artículo bien interesante que le voy a leer un par de párrafos, bueno, de hecho son 3, y después le voy a leer lo que dice Lucas acerca de esto. Este comentario que le voy a compartir está en la Gaceta de la UNAM, lo escribe una doctora, nada más que no veo por aquí, pero ella habla acerca de lo que es la eutanasia y su legislación. Entonces, ahorita le comentó el artículo, el título, pero María Eugenia Fabro se llama, y Hugo Maguey, así me parece que es, o Hugo Maguey. Dice así: la eutanasia es parte del derecho humano a tener una muerte digna, y hay diferentes medios para lograrla, sin sufrimiento y de acuerdo con los valores de la persona. Mientras que solo en 7 países del mundo es legal, en México se permite la decisión de suspender o rechazar tratamientos que prolongan la vida y los cuidados paliativos, afirmó Asunción Álvarez del Río, profesora investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Al legislar en la materia, consideró, se debe saber que un derecho no es una obligación. No se tiene que pedir si no se quiere, pero no se puede imponer a los demás que no la pidan.
Un juego de palabras bastante interesante, ¿no? La eutanasia no se ha legislado en más lugares del mundo porque nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte y pensar que podemos querer morir en algún momento, aún por asuntos religiosos. Muchas veces porque hay grupos de poder que quieren imponer una visión religiosa a todos por igual, en lugar de dejar que cada quien, una vez que algo es legal, decida si lo usa o no, siguiendo su conciencia y los lineamientos de su religión, si la tiene o no, señaló la especialista. Quiero rescatar 2 puntos. La primera habla de un derecho. Dice que es un derecho humano quitarse la vida. Después, el otro punto que menciona. Un derecho no es una obligación. No se tiene que pedir si no se quiere. Obvi. Pero no se puede imponer a los demás que no la pidan. Obvi. Cuando utiliza la palabra imponer, es como si estuviera... Y ya ve que generalmente todos los seres humanos somos así, pero nos molesta mucho que nos impongan, ¿no? Esa parte se me hace mucho eso también. En el primer punto, no sé si sea un derecho. Sé que es una decisión. Es una decisión si usted quiere quitarse la vida o no. Y al final de cuentas, en el umbral que pasa después de eso, después de que se quita uno la vida, nos decían también en la escuela, no sabemos realmente si Dios perdona o no perdona. Finalmente la persona que se quita la vida está en su derecho, no de quitarse la vida, pero sí de tomar la decisión de quitarse la vida. Eso sí lo entiendo. Una cosa es tener el derecho sobre la decisión y la otra es quitárselo, no tener el derecho de quitársela. Al final esta parte de la eutanasia es bien interesante porque nosotros pensamos que el sufrir es malo, que el sufrir ya estando en cama, el sufrimiento para una persona es mala, ¿no? Es malo. Entonces también dentro de la escuela, en el conocimiento que nos pasaban, pues hablábamos y casi discutíamos acerca de este tema cuando decíamos es que es imposible pensar que toda tu vida a lo mejor hayas hecho cosas más o menos y que las horas o días o meses en la cama te estén ayudando a purgar tus penas dentro del estricto sentido vertical de las cosas, para que te vayas más relajado y de repente digas, es que ya no aguantas el sufrimiento, métele aguja, ¿no? Se me hace ilógico, porque al final de cuentas esa parte es suicidio. Pero vámonos con Lucas. Y dice así: la eutanasia es siempre ilícita. Así de tajante, ¿no? También cuando se practica con fines piadosos y a solicitud del paciente. Se trata de la supresión de un ser humano, de la violación del principio de la defensa de la vida. Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto o embrión, niño o adulto, viejo, enfermo, incurable y agonizante. Nadie puede además solicitar este gesto homicida para él mismo o para otro confiado a su responsabilidad, ni se puede consentir explícitamente o implícitamente. Ninguna autoridad puede imponerlo o permitirlo. Se trata de una violación a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. También cuando se practica por sentimiento de piedad, la eutanasia es ilícita. Monstruosa aparece la figura de un amor que mata, de una compasión que elimina a quien no puede soportar el dolor, de una filantropía que se entiende como liberación de la vida de otro porque se ha convertido en un peso. Nadie puede quitar la vida a una persona inocente o culpable, yo me atrevería a decir. Esta parte de la eutanasia, insisto, son quizá casos muy extremos, ojalá que nunca lleguemos a estar en ese punto. Pero si nos damos cuenta, son más las preguntas y las actitudes son mucho más fáciles de responder. Ya con lo que oímos de los dos lados, de parte de esta especialista que habla acerca de que es un derecho, y lo que nos dice Lucas, yo creo que ya podemos formarnos un buen concepto. Entonces imaginemos pues que si nosotros llegamos a tener la desgracia de estar en una situación así, basados en nuestros valores y principios que deberían de ser lo que nos dicta la Madre Iglesia, basados en la ética que nosotros tenemos y el significado que para nosotros es la vida, pues aunque el viejito esté gritando que ya se quiere morir, nosotros tendríamos que estar bien plantados atrás para decir, no mi chato, todavía no, y yo no me voy a echar ese peso.
Si él se lo pide al médico y el médico accede, pues dice el dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Al final es cuestión de significados. Si es cuestión de libertad, estoy de acuerdo. Es cuestión de ejercer en todos sus sentidos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar acerca de libertad, también tenemos que pensar en nosotros. Recuerda, estábamos hablando en muchos casos, en muchos momentos, acerca de que lo que yo hago en mi metro cuadrado de existencia tiene repercusión en los metros cuadrados de otras personas. O sea, el afán de sentirse libre en uno mismo y con los demás es casi egoísta, ¿no? Entonces hay que empezar a ver, hay que empezar a analizar de forma inteligente estas palabras que se nos ponen en el plató para poder empezar a analizarlas y poder hacer uso de ellas. No hay que confundir la libertad con la capacidad de hacer lo que yo quiera. Sí puedo hacer lo que yo quiera, pero no debo hacer lo que yo quiera. Sí puedo matar a un bebé que todavía no se defiende, pero no lo voy a hacer. Sí puedo ponerle un abrigo al perro para que esté caliente en invierno, pero también puedo ponerle una casa y darle buen alimento para que el perro tenga su dignidad. Sí puedo pagarle al chavo o a la chava que viene por él para sacarlo, pero yo lo voy a pasear. Sí puedo, sí tengo la capacidad, tengo la libertad, tengo los medios, pero debo de tener valores y principios antes de eso. Sé que es muy complicado, sé que suena difícil, pero insisto, esta parte es la que no ha logrado permearse todavía en muchas conciencias jóvenes, en muchas conciencias no tan jóvenes, que deberíamos de retomar nuevamente. Y por desgracia también sé que no hay muchos foros, ¿no? Desgraciadamente navegando en la red me he encontrado con cada cosa que Dios me libre y no me persino, ¿no? Como dicen vulgarmente, la verdad es que no soy de esas personas que se persinen al ver las cosas o que se espanten de ver las cosas. Pero de verdad hay que empezar a poner alto en las cosas, en todo lo que está sucediendo. Hay que tener de alguna manera las agallas y los tamaños suficientes para pararse enfrente del otro. Y como decía una autora muy, muy interesante, incomodarlos, ¿no? Con esa parte, incomodarlos en el buen sentido y empezar a procurar el debate y empezar a procurar todo lo que viene con eso. Pues yo sé que es muchísima información, así me colgué de la rama. Y bueno, pues le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho que me haya dejado entrar a su espacio en este poco tiempo que tuvimos, o en este mucho tiempo que tuvimos. Y pues yo espero que esto que hemos platicado, insisto, sirva de algo, insisto, que en algún momento tenga o traiga algo a su vida, algo bastante bueno. Y pues hay argumentos, ¿no? Insisto, le recomiendo el libro de Lucas, se llama Explícame la bioética. Así lo encuentra, si usted se mete a las tiendas electrónicas, no sé si se diga o se puede decir o no se puede decir el nombre, pero pues en las tiendas electrónicas los puede encontrar. Y obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica, bastante bueno. Y si tiene por ahí la intención de seguir adentrándose un poquito más, hay que empezar a analizar libros acerca de la filosofía. Y bueno, pues de mi parte por el momento es todo. De verdad le agradezco mucho su tiempo. Y digo, como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta banda. De verdad muchas gracias por su apoyo, junto con ello nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música por la zona, por la contribución musical, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Si es fiesta en donde usted vive, si se llama San Juan de algo, aprovechalo, disfrútelo, cómanse un buñuelo, cómase unas palomitas ricas, porque pues nada más es una vez al año, ¿no? Pásela muy bien, que Dios siga venciendo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. I'm
Señor. Restaura nuestro corazón, Jesús. Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, Jesús. Un corazón restaurado. Un corazón que cada mañana pueda buscarte, Señor. Tratando de amarte cada vez más, Señor. Amado Dios, hoy vengo ante ti, Señor, porque anhelo ser nueva morada para ti, Jesús. Señor,
Gracias, Jesús. Gracias. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.